El principio no fue luz, sino confusión. Lo que el hombre llama mundo no nació de la perfección del Dios verdadero, sino de la sombra de su reflejo. Los gnósticos enseñaban que el universo visible no fue obra del Espíritu Supremo, sino del Demiurgo, un ser limitado, cegado por su propia arrogancia, que al verse rodeado de tinieblas creyó ser el único existente. En su ignorancia, proclamó «Yo soy el único Dios, y fuera de mí no hay otro», sin saber que esa voz provenía de la más profunda ilusión. De ese error primordial nació la materia, una prisión de luz fragmentada, un sueño donde las almas divinas quedaron atrapadas en cuerpos perecederos. El Demiurgo no creó por amor, sino por deseo de dominio. De su mente distorsionada surgieron los arcontes, entidades que custodian las puertas del olvido. Su propósito no es destruir, sino mantener a la conciencia dormida, entretenida en los placeres, los miedos y las distracciones del mundo físico. Ellos construyeron una red de espejos, un escenario perfecto donde cada alma se identifica con su reflejo, olvidando la luz de la que proviene. Así nació el velo de la ilusión, el mundo sensorial, donde la apariencia suplanta la verdad y la materia se impone como un dios falso que reclama adoración. El ser humano, al nacer en esta matriz, cree que la realidad es lo que ve, toca o sufre. Pero lo visible es solo una proyección, una sombra de lo eterno. Los antiguos textos gnósticos advertían que el mayor truco del Demiurgo fue hacer que el hombre confundiera su cuerpo con su alma, su mente con su espíritu, y su prisión con su hogar. Así, el alma desciende una y otra vez, girando en el ciclo del nacimiento y la muerte, sin recordar que su origen no está aquí. El tiempo se convierte en su cárcel, el deseo en su cadena, y el miedo en su guardián. Los arcontes alimentan ese olvido. Se esconden en las estructuras que el hombre llama poder, religión, incluso conocimiento. Todo lo que perpetúa la división y la ignorancia les pertenece. Su influencia no es visible, pero se siente en cada pensamiento que se para, en cada voz interior que susurra «no eres suficiente». Son ellos quienes temen el despertar de la chispa divina, porque saben que si el hombre recuerda su verdadera naturaleza, el mundo ilusorio se desmoronará como un sueño al amanecer. El falso creador se presenta como el Salvador, pero su salvación es otra prisión. Promete orden, justicia y verdad, pero solo ofrece un ciclo perpetuo de dependencia y sufrimiento. El Demiurgo teme el silencio interior, porque allí el alma escucha el eco del verdadero Dios, aquel que nunca habló con palabras ni exigió culto. Ese silencio es el principio del despertar, el punto donde el alma comienza a ver las grietas en el velo, donde la materia deja de ser sólida y el alma empieza a recordar. El Apocalipsis de Adán revela que este mundo fue tejido como un disfraz de luz, una copia imperfecta del reino de la plenitud. En ese disfraz, la humanidad fue dispersada, dividida en lenguas, razas y credos para impedir que recordara su unidad esencial. El hombre, perdido en su propio laberinto, construyó templos al Demiurgo, creyendo servir al Dios Supremo, cuando en realidad alimentaba el ciclo de su esclavitud. La verdad fue enterrada, los textos sagrados alterados, y el conocimiento interior, prohibido. Así comenzó la larga noche del espíritu, el sueño de la conciencia. Sin embargo, el error no es eterno. Todo lo creado por ignorancia lleva en sí la semilla de su corrección. Los gnósticos enseñaban que la materia no es malvada, sino incompleta, y que el alma, al descender, trae consigo la posibilidad de redimirla. El propósito oculto de la existencia no es adorar al creador falso, sino reconocerlo y trascenderlo. Cuando el alma comprende que fue el engaño quien la mantuvo dormida, comienza a desatar las cadenas del tiempo y a romper el hechizo del mundo. El despertar no comienza con rebelión, sino con discernimiento. La conciencia que observa sin identificarse, que cuestiona sin miedo, comienza a ver el mundo como lo que es, un escenario donde la divinidad olvidada interpreta su papel humano para recordar quién fue. El Demiurgo no puede sostener su reino cuando la mirada del hombre deja de temer y comienza a comprender. Porque en el instante en que el alma reconoce el engaño, el falso Dios deja de tener poder sobre ella. El Apocalipsis, en su sentido original, significa revelación. No anuncia el fin del planeta, sino el fin del velo. Es el momento en que el alma, al comprender la naturaleza ilusoria de su prisión, inicia su retorno al pleroma. Y aunque el Demiurgo intente mantener su dominio con caos, miedo y promesas de salvación externa, el verdadero despertar sucede en silencio, dentro del corazón que recuerda. Allí, en lo profundo, el fuego original aún arde. Y ningún falso creador puede apagarlo, porque ese fuego no pertenece al mundo, es la luz eterna del espíritu recordando su verdad. Dentro del cuerpo mortal, más allá de los huesos, la sangre y el pensamiento,
existe una presencia que no pertenece a este mundo. Los antiguos gnósticos la llamaban la chispa divina, un fragmento del pleroma, la plenitud del ser. Es la llama inmortal que el demiurgo no pudo crear ni destruir, solo ocultar bajo las capas de la materia y el olvido. Cada ser humano la porta, pero pocos la recuerdan. Porque vivir en el mundo del falso creador significa habitar un sueño donde todo lo que eres parece limitado, medido, condicionado por la carne y el miedo. Sin embargo, esa chispa no duerme del todo. Aguarda el momento en que el alma se atreve a mirar hacia adentro y escuchar lo que el ruido del mundo ha intentado silenciar. El recuerdo de esa luz es lo que el demiurgo teme por encima de todo. Porque quien la recuerda ya no puede ser controlado. Las cadenas del deseo, del miedo o del poder pierden su fuerza ante el fuego interior que reconoce su origen. Por eso los arcontes llenaron el mundo de voces externas, de creencias que prometen salvación fuera del ser, de sistemas que premian la obediencia y castigan la introspección. Ellos saben que cuando el hombre busca dentro de sí y encuentra el resplandor olvidado, toda autoridad externa se disuelve. El despertar espiritual, en su esencia, es un acto de memoria, recordar lo que siempre fuiste antes de que el mundo te nombrara. El alma, al descubrir su chispa divina, no se convierte en algo nuevo, simplemente deja de identificarse con lo falso. La gnosis, el conocimiento interior, no se obtiene en templos ni a través de intermediarios. Brota como un relámpago en el silencio del corazón cuando el alma reconoce que no necesita ser salvada, porque jamás estuvo perdida. El mundo del demiurgo es un escenario de aprendizaje, un espejo que refleja la ignorancia hasta que el alma aprende a ver más allá del reflejo. Allí comienza el verdadero apocalipsis, no el fin de la vida, sino el fin del olvido. Pero el camino hacia ese recuerdo no es sencillo. La chispa divina se halla envuelta por velos de condicionamiento, el ego, la culpa, la duda, la búsqueda de validación. Cada uno de esos velos es una sombra arconte disfrazada de virtud o certeza. El alma que desea recordar debe atravesar esas capas sin aferrarse a ellas, debe morir simbólicamente a todo lo que creía ser. Y en ese proceso de despojo, el fuego interior comienza a expandirse. Lo que antes se consideraba sufrimiento, ahora se revela como purificación. Lo que antes parecía pérdida, se transforma en liberación. Los gnósticos enseñaban que la chispa divina es un mensaje del reino de la luz. No es un símbolo, sino una realidad vibrante que puede sentirse cuando la conciencia se aquieta. En los sueños, en los momentos de intuición o profunda melancolía, esa chispa intenta recordarle al alma que no pertenece a este mundo, sino a uno infinitamente más vasto. A veces se manifiesta como una voz suave, otras como una incomodidad ante la mentira o la injusticia. Es la parte del ser que no puede conformarse con lo superficial, que anhela la verdad aunque duela, que busca la unidad aunque el mundo proclame separación. El demiurgo, sabiendo que no puede extinguir esa luz, creó falsos reflejos de espiritualidad para distraerla. Religiones, ideologías, dogmas, todos ellos contienen fragmentos de verdad, pero envueltos en cadenas. Prometen el cielo después de la muerte, cuando la verdadera liberación ocurre en vida. Así, el hombre busca a Dios afuera, sin saber que lo que busca es la llama que ya arde dentro. El recuerdo prohibido es justamente ese, que lo divino no está en los cielos, sino en el interior del alma que despierta. A medida que el alma recuerda, la realidad comienza a fracturarse. Lo que antes parecía sólido se vuelve transparente, los valores del mundo pierden sentido. El poder, la fama, la riqueza, nada de eso puede llenar el vacío que deja la desconexión espiritual. Pero cuando la chispa se enciende plenamente, el alma comprende que no existe vacío alguno, que todo lo que necesita está dentro de su ser. Ese reconocimiento no es arrogancia, sino humildad absoluta, entender que lo divino no se posee, sino que se es. El despertar, entonces, se convierte en una comunión silenciosa con el todo. El recuerdo de la chispa divina no destruye el mundo material, pero sí lo despoja de su poder sobre la conciencia. El alma que despierta puede seguir caminando entre los hombres, trabajando, amando y respirando, pero su mirada ya no pertenece al engaño. Ve la ilusión y la atraviesa. Reconoce que la materia no es enemiga, sino un puente, una oportunidad de manifestar la luz dentro del reino de la forma. Ese es el verdadero propósito de la existencia, que lo divino se recuerde a sí mismo dentro de la limitación, que la luz se haga consciente incluso en la sombra. El Apocalipsis de Adán enseña que este despertar no es individual, sino colectivo. Cada alma que recuerda su chispa contribuye a disolver la ilusión del mundo. La conciencia humana, cuando se expande más allá del control del demiurgo, provoca un cambio vibracional que la oscuridad no puede resistir. Y aunque el mundo parezca tambalearse,
Lo que en realidad sucede es que la luz está regresando. El fin del mundo, entonces, no es un desastre cósmico, sino la restauración del orden perdido. El alma que recuerda enciende a otras, y así, el fuego prohibido se convierte en llama universal. El final que temen los hombres no es más que el principio que las almas recuerdan. Los gnósticos afirmaban que el verdadero apocalipsis no llega con fuego ni catástrofes, sino con luz. No destruye la tierra, destruye la ilusión. Lo que desaparece no son los montes ni los mares, sino las mentiras que los cubren, las falsas certezas con las que la humanidad construyó su prisión. El mundo no termina porque se apague el sol, sino porque el alma, al despertar, deja de alimentarlo con su sueño. Así, el apocalipsis no es el fin de la vida, sino el fin del olvido, la caída del velo, la revelación de lo que siempre fue. En esa visión gnóstica, el fin de los tiempos no ocurre fuera, sino dentro. Es un acontecimiento interior, un fuego que disuelve los límites del ego y la percepción. Cuando la conciencia reconoce la falsedad de su realidad, todo lo que no es verdadero se desintegra ante la presencia de lo eterno. El alma que despierta comienza a vivir en dos mundos. Camina entre los hombres, pero su mirada se posa en lo invisible. Percibe el universo como un reflejo de la conciencia divina, y comprende que la materia, lejos de ser una cárcel, puede volverse un templo cuando es atravesada por la luz. El fin del olvido es un proceso gradual. No ocurre en un instante glorioso, sino en un lento despertar donde la mente se resiste, el cuerpo se purifica y el alma se reencuentra con su origen. A veces llega a través del dolor, porque solo el fuego interior puede quemar lo que no es real. Pero ese fuego no castiga, revela. Y en cada revelación, el alma recuerda un fragmento más de sí misma, hasta que la totalidad emerge. Entonces la dualidad se disuelve, no hay cielo ni infierno, solo conciencia expandida. La vida deja de ser una lucha entre fuerzas opuestas y se convierte en una danza entre luz y sombra, ambas comprendidas como expresiones del mismo uno. El apocalipsis no destruye al hombre, lo desnuda. Le arranca las máscaras, los títulos, los miedos que lo separaban de su esencia. Cuando el alma recuerda, todo lo que parecía importante se desvanece, el juicio, el tiempo, la ambición. Lo que queda es una pureza silenciosa, una comprensión profunda de que nada estuvo perdido. El fuego sagrado del conocimiento interior ilumina cada rincón del ser, y el hombre finalmente se ve como es, una extensión viva de lo divino. Ese es el regreso al pleroma, no como lugar, sino como estado de conciencia. El alma no asciende a los cielos despiertan en ella. Los gnósticos enseñaban que, a medida que más almas despiertan, la ilusión del mundo comienza a fracturarse. Las estructuras construidas sobre el miedo se derrumban, los falsos dioses pierden su poder, y la humanidad empieza a ver lo que antes era invisible. Este es el verdadero fin del mundo, el final de la ignorancia colectiva. Los sistemas que gobernaban a través del control se desvanecen porque ya no encuentran obediencia en quienes han recordado su libertad interior. El poder del demiurgo se disuelve ante el resplandor de la conciencia que ya no teme, y el hombre deja de ser esclavo del destino para convertirse en co-creador de la realidad. En ese nuevo amanecer, el fuego del apocalipsis arde como sabiduría, purifica sin destruir, transforma sin imponer. Es el fuego del espíritu revelando su presencia en cada átomo. El universo entero vibra con una frecuencia diferente, como si el tiempo retrocediera hasta su fuente, replegándose hacia la eternidad. La muerte pierde su significado, porque el alma comprende que nunca hubo muerte, solo cambio de forma. La vida deja de ser una travesía hacia lo desconocido para revelarse como un viaje de retorno hacia sí misma. Cada lágrima, cada sombra, cada error fue parte del proceso de recordar. El fin del olvido también es el fin del miedo. Cuando el hombre ya no teme al final, el final desaparece. Comprende que el mundo no necesita ser destruido, solo reconocido. Que la materia no es enemiga del espíritu, sino su espejo. Entonces la dualidad se funde en la totalidad, y el alma habita en la paz que no depende de ninguna forma. Esa paz no se enseña ni se conquista, simplemente se recuerda. Porque el verdadero apocalipsis es recordar lo que siempre fuiste antes del comienzo del tiempo. Así, la profecía gnóstica de Adán no anuncia un juicio final, sino un despertar colectivo, una purificación del alma universal que, al recordar su divinidad, transforma la ilusión en conciencia. El fuego que arde no viene del cielo, sino del interior. Es la chispa divina encendiendo la oscuridad de la materia, revelando que nada estuvo separado, que todo era uno. El fin del mundo no es el fin del ser humano, sino el renacer del espíritu. No es destrucción, sino revelación.
no es pérdida, sino regreso. El Apocalipsis no es castigo, es iluminación. Y cuando la humanidad entera lo comprenda, el sueño habrá terminado y la eternidad comenzará a recordarse a sí misma.